tardes. Creo que presentarlo al doctor Bertaza no hace falta, todos lo conocen. Ustedes tienen papelitos en cada una de sus mesas. Les pediría si pueden acercar las preguntas que quieran hacer. El doctor Bertaza dispone de 20 estrictos minutos para su presentación y después tenemos 5 minutos para las preguntas. Doctor Bertaza. Muy bien, gracias Víctor, buenas tardes. Muchas gracias IDEA por poder compartir con ustedes estos momentos en un lugar realmente muy lindo para hacer una inmersión en el tema de esta reforma tributaria. Reforma tributaria que desde mi punto de vista es una de las más importantes que tenemos en los últimos 30 años. Quizás es una reforma de tipo estructural, como no lo tuvimos anteriormente, y por eso las modificaciones que se han introducido son realmente muy importantes. Aclaración previa. La reforma en realidad es un proceso, y en ese proceso estamos recién en la primera parte, porque nosotros tenemos una ley vigente, pero esta ley vigente necesita además de las reglamentaciones. De estas reglamentaciones que solo una parte mínima tenemos, o sea, que está faltando todavía las reglamentaciones y también están faltando las normas administrativas de la AFIP que se van a dictar después de la reglamentación. Con lo cual, estamos en este proceso, en la primera parte, que es las normas vigentes. Y el otro tema, me parece que como aclaración para todos los temas que vamos a ver en estos días, es el tema de las vigencias. Las distintas leyes que se modifican, cada una tiene vigencias, algunas tienen varias vigencias y además de la vigencia tienen efectos jurídicos que producen las distintas normas, con lo cual este es un tema que tenemos que darle particular cuidado. En el tema que vamos a ver nosotros, que es el tema valor agregado, hay básicamente dos modificaciones, importantes las dos, que realmente nos hace repensar algunos temas de los que ya teníamos incorporado. Y estos están referidos a un nuevo hecho imponible, que es el tema de los servicios digitales, por un lado, y por el otro lado, el tema de las devoluciones que ahora se van a otorgar para aquellos contribuyentes que tienen saldos a favor técnicos producidos por bienes de uso. Estos son los dos temas que vamos a ver. Los efectos que tiene esta vigencia es 1 de febrero, o sea, ya está esto en principio rigiendo. Vamos a ver que hay algunos problemas todavía, pero en principio las dos normas están rigiendo. Y vamos a comenzar entonces con el primer tema, que sería el nuevo hecho imponible de los servicios digitales. Dentro de esta reforma hay algunas pautas BEPS tendientes a reducir las elusiones fiscales que han sido considerados por el legislador argentino. Hay varias de estas. Esta es una de ellas. En una de las normas BEPS se aconseja que las legislaciones puedan modificar sus regímenes normativos de tal forma de gravar con el impuesto valor agregado justamente los servicios digitales, que es lo que hasta el momento no estaban grabados en la República Argentina. Obviamente, si nosotros hacemos una breve revisión de lo que ha pasado en la Unión Europea y con los países europeos también grabaron los servicios digitales, pero con una mecánica distinta a la adoptada por nuestro país. Tomaron la misma metodología respecto de lo que es el hecho generador del impuesto, o sea, la fuente caracterizada por el lugar donde se presta el servicio. Esto es exactamente igual que en la Argentina, pero no tomaron el mismo criterio respecto de los sujetos. En Europa, los sujetos de los impuestos son siempre las empresas que prestan los servicios. Si hay una empresa que está ubicada en Holanda y presta un servicio a un usuario que está en España, el impuesto se aplica en España, pero el sujeto es la empresa holandesa. Por lo cual, bueno, ahí apareció todo un mecanismo de recaudación que obliga a estas empresas
a pagar el impuesto en todos los países en los cuales se presta el servicio. Esto para nosotros nos parece medio imposible, pero esto es lo que ha ocurrido en Europa. No es lo que, en definitiva, ha pasado en nuestro país. Y yo diría que para que nosotros podamos visualizar más claro el problema de este hecho imponible, me parece que tendríamos que, de alguna manera, relacionarlo con dos hechos imponibles más, porque si no se nos puede, creo que podemos llegar a confundir un poco el alcance que tiene el hecho imponible que ahora estamos intentando analizar. Tres hechos imponibles. Primero, los servicios prestados en el país por sujetos del exterior. Sujetos del exterior que prestan un servicio en el país a través de una persona humana que va a la República Argentina a prestar ese servicio. Estamos hablando del artículo 1b. Esto es lo que ya existía. Esto proviene, como recordamos, de la Ley 27.346, rige desde el 1 de enero del 2017, pero con una indefinición legal. ¿Cuál era la indefinición legal? Que si bien había un hecho imponible, el sujeto era del exterior. Y como el sujeto era del exterior, había una imposibilidad de hecho de ingresar el impuesto. Por lo tanto, el impuesto no se aplicaba en la realidad. ¿Qué se hace para que este impuesto se pueda aplicar? Se cambia el sujeto. Se cambia el sujeto. El sujeto ya no va a ser la empresa del exterior, me refiero al responsable del impuesto, el contribuyente sigue siendo el mismo, pero el responsable del ingreso del impuesto va a ser el responsable sustituto prestatario o, en su caso, va a ser el intermediario. ¿Se puede aplicar esta norma? No se puede aplicar. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque en realidad está pendiente de dictado la reglamentación general de IVA, que está pendiente, donde se van a analizar distintos temas, y está pendiente también la resolución de la AFIP, que va a determinar cómo se ingresa. Quiere decir que estamos en un periodo de transición donde el sujeto ha dejado de ser el que era antes, pasó a ser otro, pero por falta de normas reglamentarias, esta norma sigue sin aplicación. Esto es uno de los casos donde tenemos la ley vigente, la ley con efectos, 1 de febrero, pero que resulta inaplicable justamente por las normas reglamentarias que aún no han sido dictadas. Segundo hecho imponible, también ya conocido por todos nosotros, importación de servicios, artículo 1d. Este hecho imponible viene de la ley 25063, viene del año 99. Esto sí está, como sabemos, en vigencia. Y ahora se agrega el tercer hecho imponible, que es la novedad de esta ley, justamente que es la importación de los servicios digitales. Esto es el nuevo artículo 1, inciso E. Esto es lo que está rigiendo a partir del 1 de febrero. Acá tenemos una reglamentación, hay un decreto específico, tenemos una resolución específica, o sea, en principio esto está vigente, pero ¿qué está faltando? Está faltando la norma reglamentaria general del IVA, lo mismo que pasaría en el primer caso. Por eso la importancia de las vigencias, de los efectos y de saber justamente cuáles son estas normas. Los servicios digitales tienen una conformación de un hecho generador, de un hecho imponible muy especial, porque para que esto sea así, se requiere una prestación que se realice en el exterior, pero para tener efectos en el país. O sea, la utilización de esa prestación del exterior tiene que realizarse en el país. Por lo tanto, el que presta el servicio tiene que ser una empresa del exterior y el sujeto tiene que ser un sujeto del país. No cualquier sujeto, porque si ese sujeto llegara a ser responsable inscripto, pasamos de hecho imponible y pasamos a la importación de servicios, que ya estaba antes, ya estaba grabado esto. En cambio, cuando el sujeto es un sujeto no responsable inscripto, exento, no responsable, monotributista, consumidor final, cualquiera de nosotros que en definitiva
como personas humanas estamos adquiriendo un servicio del exterior, ahí se va a estar generando este hecho imponible. Por lo tanto, se requiere la prestación en el exterior, la utilización en el país, la prestación por una empresa del exterior y el usuario no inscripto del país. Así quedaría configurado el hecho imponible. Con una exención dada para lo que es la disposición de los libros, porque esta exención, diríamos, sigue la línea tradicional que tiene la ley de IVA de exención de los libros. Así como el libro físico está exento, también va a estar exento el libro digital. Y para saber qué es servicio digital, nosotros tenemos una norma dentro de la ley ahora incorporada que nos describe cuáles son todos los servicios digitales. Entonces, empezamos con este encuadramiento para no equivocarnos en situaciones que pueden tener alguna similitud, pero que conforman hechos imponibles totalmente distintos. Llamando también la atención, recuerdo el primer caso, el caso de los servicios que se prestan en el país por empresas del exterior, porque es importante, se cambió la ley en lo que hace el sujeto, pero aún están faltando las normas reglamentarias y administrativas. Un tema que estaba pendiente de definición, o sea, el concepto de utilización efectiva, porque el tema de utilización efectiva en realidad es un tema que interesa no solamente para el hecho imponible que estamos analizando, sino también para otros hechos imponibles como es la exportación de servicios, la importación de servicios y obviamente también para servicios digitales. Es acá entonces donde se define la utilización efectiva como la jurisdicción en la cual se verifique la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio prestatario, aun cuando este primer acto sea para consumo final. Entonces, de esta manera queda definido lo que es la utilización efectiva. Reitero, esta definición es importante porque esto viene a contemplar tres hechos imponibles distintos, como es la exportación de servicios, la importación de servicios y la utilización por servicios digitales. Muy bien. Decíamos que el sistema de recaudación es distinto que en Europa. El sistema de recaudación reconoce para nuestra legislación un responsable y ese responsable es el prestatario. Si nosotros compramos un servicio de películas del exterior, nosotros como personas humanas, como sujetos no inscriptos en el IVA, vamos a ser responsables del ingreso del impuesto. Para esto, la ley lo destina a este tema exclusivamente a los que no sean sujetos pasivos, o sea, a los que no sean, al que sea consumidor final, exentos, no responsables o monotributistas. Y acá las normas reglamentarias avanzan con otro tema, que son los famosos listados que la reglamentación justamente autorizó a la AFIP a realizar a los efectos de la determinación e ingreso del impuesto. Y cuando hablamos de los listados, son listados de empresas proveedoras. ¿Quién tiene que generar los listados de empresas proveedoras? La AFIP, ya lo ha hecho. ¿Cuántos listados hay? Hay dos listados, los que son puros, nosotros llamamos puros, o sea, los que son prestadores de servicios digitales exclusivamente, estos son puros. Este sería el caso de Netflix, por ejemplo, uno de los ejemplos. Y el segundo caso, el segundo listado, son los servicios digitales que están complementados con ventas de bienes, también en forma digital, o servicios. Y aquí entonces esto lo llamamos impuro porque no exclusivamente hacen servicios digitales, sino algún otro caso, el caso de Amazon, sería un ejemplo que podemos dar al respecto. En la práctica nos podemos encontrar con una tercera situación. Nos podemos encontrar con que compremos un servicio del exterior y ese proveedor no está ni en la planilla 1 ni en la planilla 2, no está en ninguna. ¿Cuál es el efecto de esto?
el efecto que no hay ingreso del impuesto, porque el ingreso está dado justamente para aquellos que están definidos en las planillas que oportunamente ya dio a conocer la Administración Tributaria. Muy bien, ¿quién es el responsable entonces del ingreso del impuesto? Decíamos que el responsable es el prestatario del servicio digital. Nosotros, personas humanas, porque compramos un servicio del exterior. En base a eso tenemos que ingresar el impuesto. La reglamentación ya se ha adelantado a decir que para esto no requiere inscripción en el IVA. Nosotros no tenemos que inscribirnos en el IVA para poder ingresar el impuesto, que en realidad corresponde como contribuyente de derecho a una empresa del exterior. Lo hacemos en carácter de responsable sustituto. Entonces la reglamentación se adelantó y dice, no, hay que generar el pago, se hace el pago, pero no requiere inscripción de parte del prestatario. Y esto tiene una excepción, y la excepción es que haya un intermediario. Y el intermediario en la cadena de pago sería la tarjeta de crédito. Si nosotros estamos pagando un servicio del exterior a través de una tarjeta de crédito, cede la responsabilidad del prestatario, pasa a ser la responsabilidad de la tarjeta, que va a actuar como agente de percepción del impuesto y por lo tanto lo va a incluir en las comprobaciones del caso. Claro, acá tenemos que ver de dónde es la tarjeta de crédito, porque esta norma está prevista cuando la tarjeta de crédito sea argentina. Si nosotros pagamos a través de una tarjeta de crédito del exterior, obviamente declarada ante la AFIP, no va a haber intermediario, porque esa tarjeta del exterior no va a actuar como intermediario, agente de percepción. Y entonces vuelve el primer responsable, que es el prestatario, y entonces el prestatario es el que va a poder pagar, como habíamos visto antes, la obligación tributaria. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que empiezan a ocurrir, como es, por ejemplo, el caso Booking, donde nos encontramos con un cliente del país. Esta es una persona que quiere hacer una reserva para un hotel, reserva en la plataforma electrónica, ahí realiza la reserva del hotel, y esta reserva puede ser un hotel argentino o puede ser un hotel del exterior, cualquiera de los dos supuestos. Cuando realiza la reserva en el hotel argentino, obviamente esta persona, Juan Pérez, que es persona humana del país, tiene que pagar la reserva con la tarifa sin el impuesto al valor agregado. Esta persona va a utilizar los servicios al hotel. Cuando va al hotel, el hotel le emite la factura porque es una prestación de servicio a alguien del país y obviamente tiene que incluir el impuesto al valor agregado, con lo cual va a surgir una diferencia que es el valor agregado que va a estar facturando el hotelero a el consumidor final. El hotelero argentino va a pagar la comisión a la plataforma, porque estas son las condiciones de la negociación. La comisión se la va a tener que pagar el hotelero argentino a la plataforma. Entonces acá nos podemos plantear, ¿acá se generó el hecho imponible? ¿Se generó el hecho imponible del servicio digital? Yo interpreto que no, porque el hotelero argentino es un responsable inscrito en el IVA. Quiere decir que para el hotelero argentino es una importación de servicios de la que habíamos visto antes y no tiene nada que ver con el nuevo hecho imponible, sino con el anterior. Si nosotros contemplamos el otro supuesto, el argentino se va al exterior porque hizo una reserva de un hotel en el exterior, ya pagó la reserva, pagó la tarifa, esa tarifa se paga sin el IVA, viaja al exterior, va al hotel, le factura, obviamente el hotelero le factura sin IVA, por lo menos sin el IVA argentino, porque está en el exterior, con lo cual ahí se cierra la relación, esto se lo paga con una tarjeta de crédito, supongamos, y ese hotelero del exterior le paga la comisión a la plataforma, con lo cual también está fuera del impuesto, porque es una prestación que se hace en el exterior por un servicio en el exterior destinado a alguien que está en el exterior. Por lo tanto, esto no es ningún hecho imponible en el impuesto al valor agregado. Bueno, un ejemplo parecido sería hoteles.com,
digamos, llegaríamos a una situación parecida. Acá hacemos un poco el mismo ejemplo, con lo cual estaríamos llegando a la conclusión que en estos dos supuestos no se puede generar el hecho imponible, o porque está en el país, o porque está en el exterior, o porque estando en el medio pasa a ser una importación de servicio y no el nuevo hecho imponible. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema. Quedan 5. 5 minutos, perfecto. Devolución de crédito fiscal de bienes de uso, un tema realmente muy importante, porque acá se genera una situación para muchas empresas, de las que tienen inversiones, que tienen una situación financiera de acumulación de los créditos fiscales. Esto termina con un costo, en definitiva, económico. Los países de la región nuestra se dividen. Hay algunos que permiten computar los bienes de uso como crédito fiscal, otros no, como es el caso nuestro, y los que no permiten, algunos permiten pedir la devolución y otros no. O sea que esta es la situación que de alguna manera tiene nuestro país. 4 supuestos se contemplan en la modificación legal. El caso general, el caso de cualquier empresa, fabricante que tiene estos créditos fiscales, el caso de exportadores o que tengan operaciones similares y que generen saldos técnicos, exactamente lo mismo. El caso de operaciones de leasing, que se va a generar esto a partir de la opción, o el caso de asimilación de compras financiadas. Serían los 4 supuestos en los cuales se genera este nuevo mecanismo de devolución. Y vamos a ver entonces cuál es el mecanismo de devolución. Primero, cuando hablamos de saldos técnicos en el IVA, hablamos de 2 tipos de saldos técnicos. Lo que es el stock o el flujo. El stock de saldos técnicos a 1 de febrero, que es cuando empieza a regir la norma, no tiene nada que ver con esta modificación. O sea, no entra de aplicación. ¿Cuándo entra a aplicación esta norma? Respecto del flujo. O sea, respecto de saldos técnicos que se generen como consecuencia de las nuevas inversiones. Inversiones que se realizan a partir del 1 de febrero. Esto ya está rigiendo. ¿Qué es lo que me pide la ley? Lo que me pide la ley que durante 6 meses posteriores al momento de la generación del saldo técnico, yo tengo que demostrar que ese saldo técnico sigue siendo técnico y no se ha podido aplicar contra débitos fiscales, en la tradicional metodología que tiene la ley de valor agregado. Si esto es así, o sea, si se cumplieron 6 meses consecutivos con saldo técnico a favor, entonces está en condiciones para pedir la devolución. Fíjense que esto pasaría a ser 1 de septiembre. 1 de septiembre será la primera fecha que se podría solicitar la devolución. ¿Cuál es el requisito? Que los bienes de uso estén en el patrimonio de la empresa. Porque si esos bienes de uso que generaron los saldos técnicos se vendieron, se pierde la posibilidad de hacer la devolución. Ahí se hace la devolución y después aparece otro requisito muy importante, que es la aplicación en los 60 meses posteriores. Es decir, lo que tenemos que demostrar es la aplicación de los saldos técnicos. Y esto vamos a ver un ejemplo para ver cómo jugaría la aplicación. Un contribuyente tiene saldos técnicos, pasaron los 6 meses, presenta la solicitud por 1 millón de pesos. Y como después tiene que hacer el cálculo de los 60 meses, consolidamos la declaración jurada de IVA. Entonces decimos, ¿cuánto es el débito fiscal total? 10 millones. ¿Cuánto es el crédito fiscal? 9.500.000. ¿Cuánto es el saldo? 500.000. ¿Cuánto tiene de pago a cuenta? 400.000. ¿Cuánto pagó? 100.000. ¿Qué tenemos que relacionar? Tenemos que relacionar el millón de pesos, que es la solicitud que hicimos de la devolución del saldo técnico, contra la parte aplicada, que fueron 500.000. En este caso, como ese millón es superior a los 500.000 pesos, yo tendría que estar devolviendo 500.000 pesos, la parte no aplicada, más los intereses. La norma en cuestión habla del incumplimiento. ¿Qué pasa en el caso de incumplimiento de la obligación? Bueno, hay que devolverlo. Si el contribuyente no lo devuelve, entonces vienen las normas procesales a jugar acá. Las normas procesales es que no hay determinación de oficio,
El fisco no va a recurrir a una determinación de oficio, sino la simple intimación administrativa del artículo 14 de la Ley de Procedimiento, con lo cual, con esto se le va a exigir el impuesto al contribuyente y, si no, ejecución fiscal. Y vamos a cerrar con esto. Nos quedan 10 segundos. El incumplimiento de las obligaciones va a generar una multa de hasta el 100%. ¿Cuál es el incumplimiento? Bueno, acá empezamos ya a interpretar una norma legal. Desde nuestro punto de vista, para darle sentido lógico a la norma, se requiere que el incumplimiento sea que de no haberse podido absorber los saldos como hemos hablado y el contribuyente no haber ingresado como hemos hablado, en ese caso jugaría entonces la multa de hasta el 100% de la forma como hemos mencionado. Es decir, no sería para todos los supuestos, porque no tendría ningún sentido la aplicación de una multa para un contribuyente por este incumplimiento, sino en el caso que él no cumpla con lo que él tenía que hacer, que era restituir el impuesto. Muchas gracias, doctor Bertazza. Muchas gracias. Estamos con Víctor Aramburu, socio del Departamento de Impuestos de Deloitte, quien estuvo a cargo de moderar el panel donde se trataron los principales temas de la reforma fiscal vinculados a la ley de IVA y al nuevo régimen de incentivo de inversiones. Víctor, ¿qué crees que se tiene que mejorar del sistema tributario argentino? Bueno, mucho. Creo que el sistema tributario, la armonización entre la tributación nacional con las tributaciones provinciales, en pos de evitar que las empresas tengan un sobrecosto no tributario, sino un sobrecosto administrativo, creo que es fundamental. En segundo, la simplificación de las normas para que eso permita menores grados de litigiosidad, es decir, simplificación y claridad de las normas. Creo que eso es importante. Creo que la reforma de la 27430 fue una reforma importante, la verdad que grande, estructural, como hacía mucho que no se veía. Creo que falta mucho y se ha demorado quizás en exceso la reglamentación de esas normas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la transformación de la revolución digital? Bueno, la profesión y fundamentalmente el área de impuestos en los próximos años va a tener un fuerte impacto. En primer lugar, la liquidación, la tecnología va a hacer que el proceso liquidatorio sea mucho más robotizado, si queremos llamarle así, en donde la profesión nuestra va a tener el rol fundamental que nunca debe haber perdido, de ser el asesor previo, de ser el asesor de negocios para planificar una operación a un costo fiscal razonable. Y por último, ¿por qué venís a este encuentro? Bueno, es un gusto compartir acá con tantos colegas que estamos inmersos en la misma problemática y ver cómo se pueden sacar consensos acá que ayuden al Estado a tomar decisiones en el sentido correcto.